¿Ya? Reading, guys. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Ya? Today we are going to practice, or we are going to do an activity about the simple past with regular and irregular verbs. In this case, you have to differentiate what is regular or what are irregular verbs. Yeah. In the first activity, you have just to write the verbs in past. See? And you have to differentiate there is regular or irregular verbs. For example, what is the past of the verb paint? Chicos, ¿cuál es el pasado del verbo paint? Nosotros tenemos que escribir aquí los verbos en pasado simple. ¿Cuál era el pasado del verbo paint? Painting. Painting, correcto, ¿no es cierto? Este es un verbo regular al que nosotros aumentamos ed, ¿sí? Recordándoles que es un verbo que se aumenta ed, los verbos regulares ed, ¿ya? Y los verbos irregulares son la lista de verbos, son los verbos irregulares de nuestra lista de verbos que yo les envié para que ustedes puedan revisar ahí en la hojita, ¿ya? Y en la parte de aquí ustedes van a escoger si es que es regular o irregular verbo. En este caso decíamos que painted era un verbo regular o irregular. Irregular. What? Regular. Es a regular verb. ¿Sí? Este es un verbo regular. ¿Ya? What is the past of the verb go? Went. 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 And, correcto, ¿no es cierto? Este es un verbo irregular. Está en nuestra lista de verbos. ¿Sí? El pasado del verbo go is went. Entonces aquí también escojo. En este caso dijimos que era un irregular verb. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ir haciendo en cada una de nuestras actividades de aquí, en cada uno de los verbos que están aquí, e ir escribiéndoles en regulares o irregulares, revisando nuestra listita de verbos. Si es que no está en nuestra lista de verbos, quiere decir que es un verbo regular al que usted le va a aumentar el ed, ¿ya? Una cosa que les quería indicar aquí es que cuando trabajan con el verbo to be, ¿sí? Aquí solo les he puesto de una forma, un pequeño error. Entonces, de una vez les dejo escrito para que escriban igualito como les voy a indicar aquí, ¿sí? En la misma forma. O sea, ya sabemos que el verbo to be, ¿cuál es el pasado del verbo to be? Chicos. Was where. Was were, ¿no es cierto? Tiene las dos formas. Entonces, para que no me dejen espacio, porque ya lo revisé, ¿sí? Para que no les ponga mal, lo van a colocar así en esta forma, ¿ya? El was separado con el slash. No olvidar, ¿sí? El was separado con el slash y were, ¿sí? Was, were, así en esta forma. Por favor, prestar atención. Este verbo to be es un regular o irregular verb. Irregular verb. Irregular verb, ¿no es cierto? This is an irregular verb, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar aquí en nuestra primera actividad. Vamos a escribir los verbos en pasado simple y escoger si son regular o irregular verbs, ¿ya? Disculpe, profe. Sí, supone falso verdadero. Falso verdadero. Aquí no hay nada de falso verdadero. En la primera pregunta es que no puedo ingresar a mi teléfono. Elvia, verá, aquí va a ir escogiendo si es que es regular o irregular. En esta parte de aquí no es verdadero. Si es que es regular o irregular, ¿ya? Regular o irregular. Nada más. En este caso, como era painting, es un verbo que se aumentó ed, escogimos regular, ¿sí? Y en la segunda, como era un verbo, sí, del go cambió al went, era un verbo irregular y pues escogimos la i de irregular. Solo tiene que escoger entre regular o irregular de acuerdo a lo que usted va utilizando aquí. ¿Ya? En la número 2. En ese caso es... Ya. Les acabo de explicar ello, ¿ya? En la número 2, ¿sí? In the number 2, you have to change the sentences into negative or questions, ¿sí? Aquí vamos a cambiar las oraciones a negativas o a preguntas, dependiendo de lo que les pide aquí que hagan, ¿ya? Negatives or questions. Recuerden que para formar una oración en negativa, cuando hablamos de los regular o irregular verbs, nosotros utilizamos el auxiliar did. Tanto para las negative, utilizamos el did, not, y para las preguntas, pues empezamos con el auxiliar did, ¿ya? Para cuando trabajamos con verbos regulares e irregulares, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí, Anne played tennis yesterday. Ana jugó
tenis ayer. Yo quiero decir, Ana no jugó tenis ayer. ¿Cómo lo diría? ¿Cómo diría esta oración? Ana not play. He did not play tennis yesterday. Did not, correct. Did not play. No olvidar que el verbo tiene que quedar en su forma base. Siempre que se utilice el auxiliar did, el verbo en su forma base. Don't forget it. ¿Ya? Annie did not play tennis yesterday. No more than one, ¿sí? Eso va, entonces vamos a escribir la misma. Escribimos en negativo o en presente. En este caso, escribimos en negativo, ¿ya? Listo. Letter B, en la segunda pregunta, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que haga una question, ¿no es cierto? Porque está el signo de pregunta aquí. ¿Cómo quedaría formada la pregunta aquí con esta misma oración? Yo tengo, your friends ate some hamburgers last night. Tus amigos comieron algo de hamburguesas la noche anterior. ¿Cómo quedaría en question? Did Did your friends eat some hamburgers last night? your Correct. ¿Sí? Did your friends eat some hamburgers last night? En question mark at the end. Don't forget the question mark at the end, ¿sí? No se olviden del signo de interrogación al final. Did your friends eat? Asimismo, aquí utilice el auxiliar did. Por lo tanto, mi verbo me queda aquí en su forma base, ¿sí? Did your friends eat some hamburgers last night? ¿Sí? ¿Tus amigos comieron hamburguesas la noche anterior? ¿Sí? Entonces, ahí tengo. Eso es en el caso de unas preguntas. Aquí tengo otra clase de oración. See, you pay attention to this. Alex and Chris were in Rio in October. Alex y Chris estuvieron en Río en octubre. Sí, este es distinto a estas de aquí, porque aquí estoy utilizando el verbo to be, were. Sí, recuerden que cuando utilizo el verbo to be, was or were, con el mismo was y con el mismo were, nosotros formamos nuestras oraciones negativas y también nuestras preguntas. Cuando utilizo el was y el were, no necesito de auxiliar did, ¿sí? No olvidar, siempre que se utiliza el was y el were, no se utiliza el auxiliar did, porque con el mismo was y el were yo puedo formar mi oración negativa y mis preguntas. Don't forget. Alex and Chris were in Rio en octubre. En octubre. ¿Cómo quedaría en negative aquí? Alex and Chris weren't in Rio in October. Alex and Chris. Alex and Chris weren't, como dijo el compañero, o were not. Sí, hagan de preferencia en la forma larga para que no tengan problemas al escribir las formas cortas. Y también les puse, creo que les puse ahí solo para escribir formas largas. Así que tendrán presente, ¿ya? Justamente para que no se confundan con los apóstrofes y cosas como esas, ¿ya? Alex and Chris were not in Rio in October, ¿ya? Entonces, como aquí cuando hay el was y were, no necesito del auxiliar did, entonces solo le aumento el not a la oración. No estaban en Río en octubre, ¿ya? Y eso voy a seguir haciendo con el resto, ¿sí? Bueno, es la única que estamos trabajando con el was y el were, entonces con el resto no van a tener problema con el resto. Sí tienen que utilizar el did not o el did para preguntas, ¿sí? Con el resto de oración. Entonces vamos a intentar hacer lo mismo. No olvidar que trabajamos con verbos regulares y con verbos irregulares, ¿ya? Y les explico de una vez la tercera, ¿sí? En la tercera vamos a hacer prácticamente lo que hicimos en la primera, escribir el pasado de cada uno de los verbos, ¿sí? Solo vamos escribiendo el pasado de cada uno de los verbos. Por ahí quizás hay un hito, creo que me pide que hagamos en negativos, pues ponemos con el did not, ¿ya? Y el resto solo es poner los verbos en pasado. Por ejemplo, this weekend, para este fin de semana. This weekend, ¿cómo queda el verbo to be aquí? This weekend, ¿qué? Estoy hablando This weekend was. Correcto, ¿no es cierto? Recuerden que el verbo to be cambia was and were. Y como estoy hablando de este fin de semana, sí, recién estoy hablando de un fin de semana, utilizo el was. This weekend was great for Karen. Este fin de semana fue genial para Karen. She
Cuando estoy hablando de she, ¿cómo queda aquí? She. Was. She was. No olvidar que el was se utiliza para el singular y para todas las formas plurales. ¿Sí? He, she, or it utilizo el was. Y aquí lo que hago es copiar este going to fly. ¿Sí? She was going to fly. ¿Ya? Ese es el único que se me ha ido un poquito largo. ¿Sí? She was going to fly. Ella está yendo a volar a Londres. Sí, está yendo de viaje a Londres. ¿Sí? She was going to fly London with her best friend Dorothy. ¿Sí? They, ¿cómo queda el verbo aquí? Plan. ¿Cómo quedaría ahí el verbo plan? Planet every detail. Correcto. Plan. ¿Cómo es la forma de plan? ¿Qué reglas se utiliza con plan? Quitarla y ponerla ahí. A ver, ¿dónde está una Y? N-E-D. It's regular. Doblar la última consonante. Correcto. Duplico la última consonante y aumento ED. ¿Ya? Duplico y aumento. They planned every detail. Ellos planearon cada detalle. ¿Sí? They, sigo hablando de ellas. They, ¿cómo queda el verbo want? Wanted. Wanted. ¿Sí? Bueno, en este caso, como es pasado, solo cuando trabajamos con el was y el were, tengo que ver si es el sujeto, ¿sí? Ya sabe que en el resto de verbos no hay que ver cuál realmente es mi sujeto, sino simplemente poner el verbo en pasado. They wanted, ¿sí? They wanted a perfect holiday. Ellos querían unas perfectas vacaciones, ¿ya? They, el verbo buy, ¿cómo quedaría? What is the past of verb buy? Weeks. ¿Cómo? Bowen. Both. They want Bought. Correct. Bought. G-H. weeks ago. They bought their Ellos tickets compraron sus tickets para Ellos compraron sus tickets hace 2 fines de semana. Sí, they bought their tickets 2 weeks ago. Yeah. They search. ¿Qué hacen con el verbo search? Regular o irregular. Regular. Correcto. Aumentamos ED. ¿cierto? Search. Aumentamos ed. ¿Ya? Search. ¿Ya? Entonces, lo mismo, ¿sí? Con el verbo do, ¿qué hago con el verbo do? Cambiamos a did, ¿ya? They did. They did shopping. Ellos hicieron compra, ¿ya? Entonces, así van a ir haciendo, poniendo el pasado de cada uno de los verbos que encuentran, ¿ya? Try to do.